De acuerdo con la viceministra del MINEX, Mónica Bolaños, se han iniciado las gestiones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos para solicitar que la deportación de los más de 600 menores que arribarían al país el fin de semana pasado sea de forma ordenada, digna y respetando sus derechos humanos. Y lo que queremos y lo que hemos estado haciendo son las gestiones diplomáticas por los canales oficiales con el gobierno de Estados Unidos para poder garantizar el retorno de los menores, ¿verdad? Y entonces en esos estamos, le reiteramos al diputado, ahorita está todo parado por una orden de juez federal, como ustedes saben, estamos esperando, no hemos sido notificados de ni siquiera la fecha de cuándo esto se va a volver a dar, pero estamos dando seguimiento en nuestras embajadas y nuestros consulados en Estados Unidos, que como ustedes saben son 26, están todos alerta para poder apoyar a que los niños, a que los menores sean deportados de manera ordenada, de manera digna, en lo que se respete sus derechos humanos y su integridad, ¿verdad? Además, mientras dura la suspensión por orden de un juzgado en los Estados Unidos, las instituciones realizan las coordinaciones para la ubicación de los familiares de los menores. Hemos sido muy claros con el gobierno de Estados Unidos para que por favor ese retorno, que nos manden las listas, ¿verdad? Que podamos nosotros poder recibir y que podamos garantizar ese retorno digno, y hemos recibido muy buena recepción. Entonces ahorita solo estamos esperando lo que pase y ese tiempo nos está sirviendo pues para prepararnos mejor y seguir con este esfuerzo que, como ustedes saben, es interinstitucional, ¿verdad? El secretario de Conamigua, Raúl Berríos, indicó que la institución brindará alimento en coordinación con las demás entidades para la atención de los menores de edad. Precisamente una impugnación que se frenó ese retorno a los niños. Sin embargo, nosotros tenemos convenios con SBS, también apoyo con PGN, nosotros brindamos también la alimentación, sus compotas a través de estas instituciones, y pues nuestro compromiso siempre se encuentra firme para recepcionar a los niños. Recordemos que es un tema sensible, son menores de edad y tenemos que dar esa recepción con todo el amor y que ellos miren que hay una institución amiga. Y este, sin duda alguna, es un tema de sumo interés para la sociedad guatemalteca, ya que el fenómeno de la migración y sobre todo de menores de edad acompañados y no acompañados es un tema que preocupa año con año, ya que nuestro país recibe miles de niños y adolescentes procedentes de México y Estados Unidos que son deportados de estos países. Para conversar esta noche sobre las acciones que las diferentes instituciones que forman parte del Estado de nuestro país están implementando, conversaremos con Fernando Prera en este análisis de este tema, en donde se ha abordado en los últimos días este protocolo que se está implementando por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Nación, para recibir, Fernando, a estos menores de edad, pero quizá el proceso más importante es reubicarlos con familiares guatemaltecos. Buenas noches, bienvenido nuevamente. Claro que sí, Cori, qué gusto saludarte y por supuesto compartir estos espacios contigo. Mira, realmente el tema del cuidado de los menores de edad por parte del Estado de Guatemala conlleva una serie de aspectos legales que deben cumplirse y sobre todo el involucramiento de las instituciones que tú ya mencionaste. Obviamente aquí no solo el Instituto Guatemalteco de Migración, la PGN, el Estado en general debe hacer todo lo que esté a su alcance para que el retorno de estos niños, de estos menores de edad, sea lo menos traumático posible después de los traumas que han vivido, obviamente al estar privados de su libertad, ser pues tratados de una manera que es innegable decirlo, conlleva aspectos de mucha discriminación. Totalmente. Por su figura como migrantes irregulares por parte del gobierno de los Estados Unidos, uno, y dos, por el hecho de ser menores no acompañados. ¿Qué tipo de trauma puede generarle eso a un niño, verse en la necesidad de un día para otro de separarse de su mamá, de su papá? Tener que dormir solo, tener que valerse por sí mismo, y ves niños desde los 2, 3 años, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Hasta adolescentes. Entonces, el trauma que han vivido estos chiquitines es realmente brutal, y sobre todo el trato que se maneja desde la perspectiva de lo que hace el gobierno de Estados Unidos, pues obviamente no es un trato donde venga mi chiquitío lindo, aquí yo le voy a dar cariño. Estamos ante una situación que
pues realmente el mundo no se esperaba a partir del 20 de enero de este año con la toma de posesión de Donald Trump y sus políticas de gobierno que han sido realmente muy duras en contra de los migrantes han abarcado a los niños que al final de cuentas, ¿qué puede saber un niño de por qué hoy está en Guatemala con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, disfrutando una cena como cualquier otra noche? Y el día siguiente se ve caminando a través del desierto, siguiendo a una fila de personas que no tienen ni idea de qué está sucediendo y no sabe qué es esto del coyotaje y no sabe qué es esto de salir de su país e ir a buscar suerte a otro lugar. Entonces, este niño ha sufrido realmente vejámenes en su desempeño, en su crecimiento, en su evolución psicológica, pero, a ver, no hay ni siquiera estudios al día de hoy que te puedan dar realmente un análisis de cómo estos traumas van a marcar la vida de estos niños cuando pasen 15 años, 18 años y sean ya adultos. ¿Qué tipo de situación va a existir en el corazón, en la esencia, en el cerebro de este ser humano al haberse visto privado del amor, de la compañía y de la protección que su ser amado, sea quien sea, que le haya llevado hasta la frontera y cuando los separaron, pues este chiquitín simple y sencillamente se vio solo, sola, no hay diferencia de género, puede ser una niña o un niño y por supuesto enfrentar la vida a esa edad, Corina, es una situación compleja de analizar. Y es que fíjate que tú comentas algo que nos llama mucho a la reflexión y es esta vulnerabilidad que sufren los menores cuando son trasladados de manera irregular hacia un país como lo es Estados Unidos. ¿Qué entendimiento y comprensión puede tener un menor de edad de las políticas internacionales, de si son bien recibidos o no, si les corresponde estar allá o no? Y el problema, Fernando, se da más aún y se intensifica con esos menores de edad no acompañados, que muchos padres de familia o familiares, que puede ser el tío, el abuelo o la abuela, con la esperanza de que logren llegar a encontrarse con un familiar o que sea una esperanza para que los padres puedan permanecer en Estados Unidos, toman la difícil decisión de tener que enviar a estos niños no acompañados a enfrentar esa travesía que ya de por sí para un adulto es compleja, es inhumana, que pone en riesgo incluso su propia vida. No digamos esas escenas que hemos tenido que ver, Fernando, en notas que presentamos en los diferentes noticiarios de esos niños que son encontrados abandonados en un desierto, a la orilla de un río, a la espera de alguien que les pueda auxiliar con una mirada perdida. Y como tú bien dices, ¿qué va a representar en el futuro de la vida de estos pequeños con estos eventos tan traumáticos? A ver, y ahora yo te invito a que extrapolemos el tema a lo jurídico. Corina, imagínate el trauma del que ya analizamos y el efecto psicológico de la vivencia que tuvo este menor de edad. ¿Cuánto tiempo se fue? Pues obviamente cada caso es individual, es muy fuerte de conocer las interioridades del mismo y sumémosle el tiempo que pasó allá privado de su libertad de este niño. Realmente no se sabe a ciencia cierta cada uno de los casos de esos niños que van a regresar al país. ¿Qué sucedió en sí en el tema del avance del tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera de su hogar y cuánto tiempo estuvieron abandonados? ¿Cuánto tiempo estuvieron solos? Cuando regresan, obviamente, traen ya un chip diferente en su cerebro. Aunque lo veamos como un niño de 6, 7, 8 años, la mentalidad es, bueno, está pensando en juguetes, está pensando... La mentalidad es distinta. Viene un cuerpecito de niño o niña con un cerebro, ya te puedo asegurar que casi de adolescente adulto, increíble. ¿Y qué sucede cuando está otra vez en Guatemala de vuelta y la PGN naturalmente lo ubica? Pues si tiene suerte de tener acá un núcleo familiar que se convierta en el abrigo familiar, pues enhorabuena. Pero ¿y si no? Y si entra a ese espacio, esa cola de un abrigo y de protección familiar que realmente ni sabe quiénes son, esa educación, esa conducta, esa rebeldía que ese niño y esa niña traen ya instalados en su ADN, no sabes, Corina, lo complejo que es manejarlo desde la perspectiva de
tratar de reinsertarlo a la sociedad con estudios, con una carrera técnica si ya es un adolescente que supere los 14 años y obviamente todos los aspectos que el Estado pueda poner como abanico de opciones para ese menor. Difícil pensar cuál es la tasa de éxito que desde la perspectiva de la norma jurídica esos niños puedan ser parte de un programa que los reinserte en la sociedad de manera positiva. Claro. Vemos los análisis y las estadísticas del organismo judicial y del Ministerio Público en función de los menores en conflicto con la ley penal y son alarmantes, Cori. Y no solo los grupos criminales que buscan al menor de edad por el tema de la inimputabilidad, sino que buscarlos porque es más fácil que vendan droga, es más fácil prostituirlos, es más fácil, pues, desechemos a este grupo de menores porque nos sirven más sus órganos y el tráfico de órganos hoy es una realidad en nuestro país, no digamos pues en las latitudes de los países vecinos para incluso llegar a Estados Unidos. Realmente necesitamos cambiar la estructura de cómo se protege al menor. Y cuando haces el análisis de por qué ese papá o esa mamá se lo llevó porque quería buscar una mejor oportunidad para ese niño. Oportunidades que no hay en nuestro país. Guatemala no le da esa oportunidad y regresa traumado, regresa habiendo estado 3, 4, 6 meses abandonado. ¿Qué va a suceder? ¿Esas oportunidades se les va a brindar otra vez aquí en el país? La respuesta creo que todo el mundo la sabemos. Y como tú bien comentas, Fernando, son situaciones que no podemos cerrar los ojos. Es la realidad de nuestro país y de estos miles de niños que recibimos en Guatemala deportados de México y Estados Unidos. Ya para ir concluyendo, el especial énfasis, Fernando, porque la problemática está, la realidad se da y lo que sufren estos menores, pues creo que lo tenemos claro, lamentablemente las personas que le damos seguimiento a estos temas. Es tan importante hacer el llamado de atención, Fernando, a implementar estos protocolos de recepción para estos niños y a estos adolescentes que vienen procedentes de otro país, a que se articulen todos los esfuerzos de las diferentes instituciones del Estado que participan y que tienen dentro de sus funciones la recepción de estos menores para que lo que conversamos en este espacio, ese impacto que le implica para los menores de edad de tener que salir de su país, de tener que llegar a un país donde se habla otro idioma, de tener que regresar en esas condiciones, de los vejámenes que pasan en el trayecto hacia la frontera, sea lo menos traumático posible para llegar a un país en donde haya un protocolo con personas expertas que los puedan recibir, que los puedan atender para lograr que el impacto sea lo menos dañino para esas vidas que están en formación, Fernando. Definitivamente la inversión del Estado debe ser absoluta en este tipo de programas y por supuesto que se convierta en una política de Estado para que no cambie cada 4 años. Ese es el tema. Así que vamos a la pausa. Corina, volvemos de inmediato con el segundo bloque, donde hay más análisis que compartir con ustedes, amigos y amigas televidentes. Ya volvemos, no nos cambie.